Entonces se va tomando muestra en el tanque mezclador a diferentes tiempos hasta que se logra obtener una mezcla homogénea. Para el muestreo, pues influye en la variabilidad obtenida en función de la composición de la mezcla. La escala de muestreo adecuada coincide con el peso de la unidad de dosificación posterior. Por ejemplo, si estamos utilizando o se está fabricando un comprimido o cápsulas. Entonces, el tamaño de la muestra pues va a estar en función de la composición. El grado de uniformidad de un producto de mezclado, medido por el análisis de un cierto número de muestras en ciertas regiones de nuestro mezclador, es una medida cuantitativa adecuada de la eficacia del mezclado. Este es un tanque mezclador, por aquí podemos ver los polvos y se puede estar tomando una muestra a diferentes tiempos. Las mezcladoras, actúan sobre dos o más materiales separados para entremezclarlos, casi siempre al azar uno dentro del otro. Basándose en estos conceptos, se puede establecer un procedimiento estadístico para medir la eficacia del mezclado mediante una desviación estándar. Me parece que eso lo hacen en tecnología farmacéutica. Tenemos la desviación estándar. Entonces, para determinar el índice de mezclado se relaciona la desviación estándar con el tiempo. En este punto se tiene el tiempo óptimo de mezclado. Ya tenemos aquí un mezclado homogéneo. La desviación estándar se vuelve más o menos constante. Entonces, este es el tiempo óptimo de mezclado. Y vamos a tener tres tipos de mezcla, por así decirlo. Tenemos el mezclado perfecto, que da una mezcla ordenada. Esto en realidad no se da mucho en la práctica. De hecho, es poco probable. Deseable en algunos casos donde, por ejemplo, el fármaco está en una dosis muy baja, como los principios activos. Y no deseable en otros, por ejemplo, en una mezcla con lubrificante. Tenemos la mezcla normal, digamos, que es la mezcla aleatoria. Y también tenemos la segregación o separación total de los dos componentes. O sea, aquí los cuadritos en blanco serían un componente y los oscuros es otro componente. Lo ideal sería la mezcla ordenada, pero en la práctica lo que obtenemos es una mezcla aleatoria. En esta mezcla aleatoria, la probabilidad de encontrar un componente es la misma en cualquier punto del sistema e igual a la proporción del componente en la mezcla. Y vamos a tener diferentes tipos de mecanismos de mezclado. Tenemos el mezclado convectivo, la cizalla y el mezclado difusional. En el mezclado convectivo es una transferencia de grupos de partículas grandes del material en forma de oleadas de un lugar a otro distante del hecho de mezclado. Es como la transferencia convectiva que veíamos en fenómenos de transporte para masa. Eso es el mezclado convectivo. La cizalla es el deslizamiento de planos entre diferentes regiones del hecho del mezclado. Esto puede ocurrir individualmente en las masas o en forma de flujo laminar. Entonces, en el primer caso tenemos un flujo convectivo.
es decir, grupos de moléculas que se entremezclan. Y en el segundo, pues tenemos el mezclado en flujo laminar, que serían láminas o capas moleculares que se entremezclan. Aquí se tapó, pero aquí es cizalla. El mezclado difusional es el movimiento de partículas individuales sobre la superficie del lecho. Esto hace que se cambie la posición relativa de las partículas respecto al lecho. Entonces aquí es de una en una, aquí es en capas moleculares y acá es en grupos de moléculas. Son los tres mecanismos de mezclado. Es muy importante el mezclado de polvos, sobre todo en la industria farmacéutica. ¿Recuerdan el video que veíamos de la elaboración de comprimidos, donde las materias primas estaban en unas bolsas, eran en forma de polvo que tenían que meterse a un mezclador? En la mayoría de los mezcladores, el mezclado ocurre por la combinación de los tres mecanismos: convectivo, de cizalla y difusional, pero sin embargo puede decirse que en los mezcladores móviles los de mayor relevancia son los mecanismos de cizalla y difusión, mientras que en el mezclado ocurre principalmente por el mecanismo de convección. Aquí me salté una parte. Los mezcladores los vamos a poder clasificar en dos grupos, que van a ser los mezcladores móviles de carcasa móvil y los mezcladores fijos. En los mezcladores móviles lo que se está moviendo es la carcasa, y en los mezcladores fijos es el elemento rotor que hay dentro de la carcasa. Ahorita lo vamos a ver. Y en los mezcladores móviles, los mecanismos de mayor relevancia son los de cizalla, es decir, capas moleculares que se deslizan una sobre otra, o bien de partículas individuales, como es el de difusión. Mientras que en los mezcladores fijos, la carcasa está fija, pero dentro hay un elemento que está rotando. Aquí el mecanismo principal es el de convección, es decir, entre grupos grandes de moléculas. El mecanismo convectivo, dijimos que implica un movimiento de masas relativamente grandes de polvo. Este movimiento puede consistir en la inversión del lecho de polvo completo. Esto es en el caso de los mezcladores de volteo, que son los móviles, o bien puede producirse por arrastre mediante un elemento rotor que está dentro de la carcasa, que puede ser una hélice, un tornillo sin fin, etc. Pero dijimos que este movimiento se ve más en los mezcladores fijos, que pueden contener un elemento móvil como una hélice o mediante un tornillo sin fin, etc. Desde grupos de moléculas en grupos de moléculas. El de cizalla, pues dijimos que eran placas moleculares que se deslizan una sobre otra. Y el difusional, pues dijimos que va a darse un movimiento individual. De una en una molécula van a irse mezclando con las demás con un movimiento aleatorio. ¿Cuáles son los factores que van a estar involucrados o van a influir en el mezclado de polvos? Los factores o variables que influencian el mezclado son el tamaño de partícula, la forma, la cohesividad,
Los polvos con alta cohesividad de superficie son más resistentes al mezclado, o sea, más difíciles de mezclar. Si el mezclado es organizado, las partículas finas cohesivas se adhieren fuertemente a las partículas transportadas, restringiendo la segregación, es decir, la separación de las partículas. Además, los polvos de flujo fácil se mezclan pues fácilmente, pero están sujetos a la segregación. Se mezcla rápidamente, es fácil, pero también son más propensos a que posteriormente se separen estos polvos. Ya algunos de sus compañeros van a trabajar esta operación unitaria y nos hablarán un poquito más sobre este tema. Entre los factores más importantes del material que van a influenciar el mezclado, dijimos que está el tamaño de partícula, también la forma y rugosidad de las partículas, la densidad de las sustancias, la proporción de los componentes de la mezcla y la formación de cargas electrostáticas. Idealmente, todas las partículas a mezclar deben tener un mismo tamaño de partícula. Por lo tanto, estas se deben moler y tamizar antes de mezclar. Sin embargo, el hecho de tener igual tamaño no quiere decir que tengan la misma forma. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la forma de partículas y decíamos que las que tienen un flujo mecánico más fácil son las prismáticas, las formas cúbicas o esféricas, mientras que las aciculares en forma de aguja, estas no permiten el mezclado porque se forma como una maraña ahí que no permite el mezclado. Entonces, que tengan igual tamaño no quiere decir que tengan la misma forma y por lo tanto que se facilite el flujo. En general, los polvos con un diámetro promedio menor a 100 micras poseen poco flujo y dificultan el mezclado. Si se mezclan con diferencias grandes de tamaño, estos tienden a segregarse, depositándose los más pequeños pues en el fondo del mezclador. De esta manera pues se favorece la separación de los polvos. El mezclado puede alterar la forma por erosión y fragmentación, produciendo partículas de forma irregular. La forma es la variable más crítica que afecta a las características del flujo y el grado de empaquetamiento de las partículas. Las formas esféricas y ovaladas, como ya lo comentábamos, fluyen más fácilmente, mientras que las formas rugosas y fracturadas fluyen poco, y las aciculares, que son las de forma de aguja, forman un enrejado que dificulta el flujo. Con respecto a la densidad, cuando hay grandes diferencias de densidades de los componentes de la mezcla, se va a producir segregación, a pesar de que todas las partículas sean del mismo tamaño, pero no así de densidad. Las partículas más densas se deslizan y caen en el fondo. Si la diferencia de densidades ocurre entre partículas grandes, la separación ocurre por adhesión y fricción. La segregación, que es la separación de los polvos, puede ocurrir al vaciar el mezclador, durante el transporte o inclusive en el almacenamiento, debido a las vibraciones del recipiente que contiene el material. Este factor es minoritario en la industria farmacéutica, ya que la mayoría de las materias primas, pues se trata de que posean las mismas densidades o similares, para evitar que haya segregación por diferencia de densidad. La proporción de cada componente también es importante para el mezclado. Si la proporción de uno de los componentes es muy pequeña, es difícil obtener una buena homogeneidad, como en el caso de los fármacos, colorantes, aromatizantes y saborizantes. Cuando la proporción del
principio activo es menor del 5%, lo que se recomienda hacer es mezclar el fármaco con una pequeña proporción del excipiente y luego seguir agregando pequeñas proporciones de los excipientes hasta que ya mezclamos todo. Otro método es, si lo permite el fármaco, disolver a este en un solvente volátil y luego ya agregarlo al mezclador, siempre y cuando no reaccione o no modifique las propiedades del principio activo. Y ya después se mete a un secador y se elimina el solvente. Con respecto a las fuerzas electrostáticas, este es un factor muy importante generado en materiales no conductores de electricidad. El mezclado de dos materiales con igual carga provoca una fuerza de repulsión, esto ya lo sabemos, y esto va a conducir a la segregación y a la adherencia de uno de los materiales en las paredes del equipo. Entonces ya no va a ser posible mezclarlos. Los compuestos orgánicos tienden a acumular mayor carga electrostática. Las cargas se generan por el roce de materiales que generan electrones en su superficie, cuya carga no se puede contrarrestar. Por esta razón, los metales y las sales inorgánicas disipan más fácilmente la carga estática que los orgánicos. La acumulación de carga se puede disminuir con la adición de agentes tensoactivos al polvo que le aumentan su conductividad de superficie. Otra forma es realizando el mezclado con una humedad mayor al 40%, nuevamente siempre y cuando lo permita el principio activo. Ya estuve mencionando mucho la segregación, pero ¿qué es? Pues es el proceso contrario al mezclado, es decir, la separación de los componentes de la mezcla. Y como ya lo comentamos, este proceso puede ocurrir durante o después del mezclado por diferencia en la forma, el tamaño, la densidad de los componentes. Por esta razón, una vez obtenida una mezcla homogénea, se debe evitar el exceso de manipulación del material para que no haya separación de los polvos de nuestro producto. Ahora los equipos. Un buen mezclador va a ser aquel que mezcle todo el lote del producto en una forma suave. Además debe ser fácil de limpiar, de descargar y tener poca fricción, buena hermeticidad para que no salgan volando los polvos, alta movilidad, fácil mantenimiento y bajo consumo de energía, lo que nos da como resultado pues un bajo costo. A nivel de laboratorio en muy pequeña escala, pues se utiliza el mortero y el pistilo que combinan los procesos tanto de disminución de tamaño como mezclado en una sola operación. A nivel industrial existen dos tipos de mezcladores que se diferencian en el mecanismo productor del mezclado, como ya lo vimos, que son los mezcladores móviles y los mezcladores de carcasa estacionaria o mezcladores fijos. Los mezcladores móviles se basan en el mecanismo de volcamiento del material causado por la rotación del recipiente y la fuerza de la gravedad. Para un buen mezclado, en estos equipos los polvos deben ser de dimensiones similares, ya lo dijimos, y de flujo fácil, es decir, que su forma sea cúbica o ovalada, esférica. La geometría asimétrica del equipo produce un movimiento lateral independiente de la acción de volcamiento característico. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un mezclador de pantalón, también le llaman de calzoncillo, o un mezclador en B. En la parte superior, aquí se colocan los polvos y la descarga es por la parte de abajo. Dentro tiene un eje
aquí está, que lo atraviesa. No sé, un video por aquí, déjenme buscarlo. Bueno, el proceso de mezclado mejora mucho más si a los equipos se les adaptan ejes que giran en dirección opuesta al volcamiento, que sería este. Su velocidad de rotación es lenta, no se produce el movimiento de cascada o volcamiento en forma intensa. Por el contrario, si es muy rápido, la fuerza centrífuga mantendrá los polvos en los extremos de las paredes y entonces no se va a dar el mezclado, nada más van a estar dando vueltas. La velocidad óptima va a depender del tamaño y forma del mezclador y del tipo del material a mezclar. Generalmente esta velocidad es de 30 a 100 revoluciones por minuto. Estos equipos nunca deben llenarse con más del 50% de su capacidad porque entonces eso no permitiría, si lo llenamos más, ese movimiento de cascada o volcamiento dentro del equipo que permita el mezclado. En general tenemos mezcladores de tambor o cilíndrico, mezclador cúbico, mezclador de doble cono o de doble carcasa o calzoncillo o pantalón o de que es el de la imagen que les presentaba. Todos estos mezcladores, el que está girando es el elemento que tienen. Perdón, estos son los móviles, entonces lo que está girando es la carcasa, que es mezclador de tambor o cilíndrico. Aquí las paletas y la inclinación mejoran el flujo. La desventaja es que es difícil la limpieza. En el cúbico, el eje de rotación se puede poner a diferentes ángulos. La desventaja es que las superficies lisas provocan volcamiento y las esquinas dificultan su limpieza. Las superficies lisas no provocan el volcamiento. El de doble cono facilita el flujo cruzado del material, es rápido y fácil de limpiar, pero igual que todos los demás, no se debe cargar con más del 50% de su capacidad. Y el de pantalón es de los mezcladores más comunes, más eficientes, es de fácil descarga y también es de fácil limpieza. La desventaja es que no podemos llenarlo a más del 50% de su capacidad. Y bueno, tenemos diferentes tamaños para los diferentes mezcladores. Por ejemplo, este mezclador cúbico, el principio de caída y rebote del material es igual al del mezclador de tambor, que ahorita vamos a ver. Como estos modelos producen poca eficacia en el mezclado, se puede aumentar inclinando el eje de rotación. Ay, mi video. Los mezcladores de tambor consisten en una carcasa cilíndrica que se puede rotar a lo largo de su eje para producir un flujo cruzado de material. Si se le adicionan obstáculos laterales, se incrementa el flujo cruzado y se mejora la acción mezcladora, o sea, si dentro del mezclador tenemos, por ejemplo, unas aspas o un eje, esto va a incrementar el mezclado, pero también dificulta la limpieza. El mezclador de doble cono, durante la rotación el polvo se entremezcla entre cada uno de los extremos del equipo. Sus ventajas son que se puede descargar y cargar pues por ambos lados, además de ser de fácil limpieza, de tener tiempos de mezclado corto y de producir un buen flujo cruzado. Todos los mezcladores que se utilizan en la industria farmacéutica y en la industria de alimentos, como ya lo hemos comentado, deben estar construidos de acero inoxidable. Entonces aquí se carga la mezcla de polvos y empieza a girar. La descarga siempre va a ser por abajo. Esta es una mirilla. Aquí podemos estar viendo los polvos y también nos sirve para tomar los muestreos. A ver, aquí hay uno.
Ha avanzado mucho la tecnología, entonces ya tenemos equipos de mezclado totalmente automatizados como este. Arriba un poquito, mismo puede alzar el El mezclador de pantalón, que decíamos es el del uso más generalizado, consiste en 12 cilindros unidos en su extremo con un ángulo que oscila entre 45 y 90 grados. El principal mecanismo de mezclado que produce es por convección, pero posee unas placas en el eje de rotación que produce un deslizamiento entre los planos. Entonces también tiene el mecanismo de cizalla, pero el que predomina es el de convección. Este mezclador se recomienda para polvos de baja cohesividad. La rotación del equipo ocurre en un solo plano y su acción cambia la orientación del polvo de 90 a 45 grados, dependiendo del modelo. El eje central intensifica la acción del mezclado, pero pues va a dificultar la limpieza del equipo un poco. Este, por ejemplo, es un mezclador de pantalón que está hecho de... se me fue el nombre. Es transparente. Nada, no, es que estaba marcando y no encontraban el otro paso, pero es que entró por allá. ¿No? Sí. Les está faltando, ¿eh? Por eso es que no está llevándose a cabo bien la mezcla. ¿Volumen? No lo está, sí, exacto. Va.
Entonces, este es este equipo produce un mezclado suave y por esta razón se utiliza para la adición de aglutinantes, permitiendo la adición uniforme de lubricante a los gránulos en un corto periodo de tiempo sin erosionarlos, que no haya fricción entre las partículas de los polvos. Como estos equipos son herméticos, pueden producir un vacío y secado, además de no contaminar ni de empolvar. No vamos a tener pérdida de material. Además, poseen altas capacidades, bajo consumo de energía, son de fácil mantenimiento, fácil operación, se pueden cargar con el ápice invertido, es decir, podemos girarlo y cargar desde este lado. Se pueden cargar con el ápice invertido. Este equipo es el más preciso de los mezcladores de carcasa móvil y, como les comentaba, también el que más se emplea. Hola, bienvenido a este vídeo introductorio de LFA sobre la serie de mezcladoras VH. Aquí tenemos una mezcladora de polvo VH8 y una VH100. La VH8 tiene una capacidad de 8 litros y puede contener aproximadamente 2,5 kilos de mezcla. La VH100 tiene una capacidad de 100 litros y, dependiendo de la densidad molecular del polvo, puede contener entre 20 y 30 kilos de producto. El panel de control de la VH8 es muy sencillo. Tiene un botón de inicio, un botón de parada y otro de avance lento que permite rotar el cilindro hasta la posición deseada para su llenado o vaciado. También cuenta con temporizador. Este permite al operario establecer el tiempo de funcionamiento de la máquina. Así, no tiene por qué estar presente durante el mezclado. El mecanismo de liberación de la VH8 es sencillo, con válvulas de goma y un tapón de metal. Así, la máquina siempre está perfectamente sellada durante el mezclado y puede contener fórmulas tanto secas como húmedas. La VH100 cuenta con el mismo sistema de temporizador de la VH8 que permite al operario establecer el tiempo de funcionamiento de la máquina. También dispone de un interruptor que pasa la máquina a modo manual para un funcionamiento constante. El tambor del modelo VH100 puede rotar en sentido horario y antihorario. Así, por ejemplo, el operario puede configurar 10 minutos en una dirección y 10 minutos en la otra, lo que garantiza un mezclado más consistente. Gracias por ver este vídeo. Si desea más información sobre nuestro... Ahora, con respecto a los mezcladores de carcasa estacionaria. Son equipos donde la carcasa permanece estática, en cuyo interior posee una serie de elementos que son los que ejecutan el mezclado, que pueden ser cuchillas, tornillos, paletas o incluso aire. Algunos de estos producen un flujo en forma de vórtex o turbulento. En general, estos equipos proporcionan un mezclado eficiente sin reducción del tamaño de partículas o generación de calor, porque no se da tanto la fricción entre partículas como en los mezcladores que vimos antes de carcasa móvil. Estos equipos son útiles en mezclar sólidos que se han humedecido, que están en forma plástica o pastosa o masa, y además necesitan menos mantenimiento que los de carcasa móvil. Y son capaces de procesar desde 100 hasta 500 libras por hora. Aquí no tenemos el problema de los mezcladores de carcasa móvil, donde solo tienen que llenarse como máximo al 50% de su capacidad. Y bueno, tenemos varios tipos de mezclador dependiendo del elemento móvil que tiene dentro de la carcasa, que puede ser el mezclador de cintas, que es como el que se ve en la imagen, un mezclador de tornillos, pueden ser paletas, palas planetarias, en forma de sigma, barra Z, de lecho fluidizado, o mezcladores de alta intensidad, depende del elemento que tiene dentro. Y bueno, en este cuadrito podemos ver resumidas las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de mezcladores de carcasa fija.
El de cintas se ejerce un buen barrido del material y consume poca energía. La desventaja es que posee una velocidad baja, ciclos largos y no es apto para materiales frágiles. El mezclador Sigma rompe fácilmente los aglomerados, útil en el mezclado de sólidos líquidos y útil para materiales pastosos. La desventaja es que liberan calor y consumen mucha energía, son de difícil limpieza, muy lentos y propensos a la contaminación. De hecho, la mayoría de los mezcladores de carcasa fija pues son de difícil limpieza por la configuración geométrica que tienen precisamente el elemento móvil o el elemento rotor. Los de tornillo vertical es rápido, consume poca energía, no produce segregación y puede llevar 2 tornillos o puede llevar más. Es de difícil limpieza. El de palas, el movimiento ocurre en 3 dimensiones, produce turbulencias, no es apropiado para materiales fijos. El de lecho fluidizado puede granular y secar al mismo tiempo. Aquí los materiales deben poseer una densidad similar. Ya habíamos comentado algo sobre este tipo de elementos rotores cuando hablamos de la agitación. También cuando hablamos de granulación, de aumento de partículas, hablamos, por ejemplo, del lecho fluidizado, que es cuando entra un chorro de aire por la parte inferior de la columna y levanta las partículas que empiezan a picotear dentro del equipo. Las palas planetarias pueden mezclar polvos, semisólidos y líquidos y son muy eficientes. Lo vimos también cuando hablábamos de agitación. Pero ahorita lo vamos a checar nuevamente. Bueno, este es un mezclador que además del mezclado, pues lleva a cabo el proceso de granulación que ya hemos estado comentando. El mezclador Sigma. Aquí está. Es el puro gusano y después que entra en caminar. Ahora que entra en caminar, los caminales. A ver, dale vuelta al gusano. El mezclador de cintas.
pistón. El mezclador de tornillo vertical. Este mezclador pues es una especie de tornillo que va girando sobre su propio eje, pero también tiene un movimiento rotacional alrededor de todo el cono de la carcasa. Déjenme ver si se ve este. Hello and welcome to today's demonstration. My name is Chris Paulsworth and I'm a mixing and drying specialist here at Hosokawa Micron Powder Systems in Summit, New Jersey. Today we'll be discussing our Vrico Nauta conical screw mixer. This here is our 80-liter unit. This is a low shear batch mixing technology. This technology is used to mix powders and granules and is available from 5 liters up to over 100,000 liters. Today we'll be using the Model 80 LDC41 from our test center. Looking at this unit from the top down, you've got the drive up top with the motors for the auger, the orbital arm, and the intensifier, which is an optional piece of equipment. Moving down, you've got the mixer vessel, which you would fill with the powder. And at the bottom, you've got your discharge valve, which is an Isom ball segment valve. Behind me, you have the control panel, which we'll be using to control the unit. Looking inside the mixer, we can see how it operates. The auger off to the right runs down to the bottom of the vessel and is supported by the orbital arm at the top. In the center is an intensifier, which is optional. We'll now start the unit. You can see the auger start to rotate. You can now see the orbital arm also start to rotate. The mixing in this type of mixer occurs as the material is transported from the bottom of the mixer up through the top by the auger. The location of the auger is changed by the orbital arm to mix the entire batch. Note that this unit is cantilever with the screw fully supported by the orbital arm. There is no bearing or support at the bottom. For today's demonstration, we'll be blending extra fine granular sugar with an average particle size of about 400 microns with iron oxide pigment that has a particle size of less than 20 microns. We'll be mixing 99.2% sugar with 0.8% iron oxide pigment. We'll now show the mixing of the two products. We're going to discharge the material from the mixer now. Looking inside the mixer, you can see it completely emptied due to the conical shape. There's a small residue of iron oxide powder on the walls, but there's no buildup of material inside the mixer. Here you can see the feedstocks along with the product. Thank you for your time today, and if you have any questions, please feel free to contact us. Será un mezclador pues pequeño, pero
podemos tener mezcladores grandes que hay que subir a una especie de tarima, unas escaleras para poder verter la mezcla cuando se pone de manera manual en los mezcladores. Como vimos en uno de los videos, ya todo es muy automatizado, ya es neumática el envío de los polvos desde la tolva de recepción de la materia prima hasta el mezclador, o es de manera manual. El mezclador de lecho fluidizado, como les comentaba, es cuando se inyecta una corriente de aire por la parte inferior. Entonces, este equipo es muy versátil porque también, además de mezclar los polvos, podemos también agregar, por ejemplo, el aglutinante y incrementar la temperatura del aire para que también después se lleve a cabo un secado. Granulating fluid bed. The powder material is loaded in a fluid bed. Heated and filtered. Sometimes also dehumidified air enters into the fluid bed from the hot air cabinet. The powder should be fluidized when the air velocity is high enough. The fluidized powder is brought up to the expansion chamber and passes through the spray nozzle, contacts the atomized mist sprayed from the spray gun by compressed air. The powder should be accumulated together and forms granules. The powder material becomes bigger and forced back to the fluid bed when the air speed lowers down in the expansion chamber. The very fine powder goes up into the powder collecting chamber and be captured by the filter cloth bags. Pneumatic shaking arrangements shake the filter cloth bags so the powder drops down to the fluid bed. The process circulates during the granulation process so to make the desired granules, normally around 20 to 80 mesh. Air inlet system. The air inlet opening is normally in the auxiliary machine room or outdoors. Air inlet system, also known as the air inlet handler, normally consists of pre-filter, post-filter, steam heat exchanger, sub-high efficiency filter, and or HEPA filter. Dehumidify with preheating arrangements and air inlet bypass of heat exchanger are available on request. The main machine of the fluid bed. The main machine consists of hot air cabinet, fluid bed, expansion chamber, and powder collecting chamber as stated above. Rupture discs are supplied on the top of the main machine for explosion-proof type. They will burst at a pressure of 0.01 MPa plus or minus 10% automatically, and then the air will be released to the area specified so to protect the operator. The automatic valves on the air inlet and exhaust ducts will also close automatically so to protect the air inlet handler and the exhaust fan and filter. 1.
Please consider the layout of the explosion release ducts for explosion-proof type. 2. WIP system is available on request. 3. Vacuum feeding arrangements are available on request. 4. Integration of top spray granulation, bottom spray coating, or known as Worcester inserts, and tangent spray for pure making are available on request. Air exhaust system. Air exhaust system is normally placed in a technical room or auxiliary machine room. Construction material that can reduce noises is normally used for this room. The shock reducer under the fan should protect the fan from vibration as well as the floor of the building. For protection of the environment, post filter, HEPA filter, or cartridge filter for exhaust air are available on request. Control system. 1. Siemens PLC and human machine interface are normally supplied for the control system. 2. Inverter is normally used for the suction fan, so to adjust the air velocity and pressure smoothly and save energy. 3. Airspeed and humidity transformer are normally used for this system, so to measure the inlet airspeed, which might be converted to air velocity and humidify, or to humidify after the dehumidifier if applicable. Thermostable airspeed and humidify transformers are available on request. They will give the air velocity and humidity just before the air enters into the fluid bag. 4. Pressure differential transmitter or gauge are normally supplied with the air inlet and exhaust filter, fluid bed, and powder collecting chamber, so to check if there's any blockage or leakage with each section. The ones with the powder collecting cabinets and the first air exhaust filter, if any, are normally transmitters. They should stop the system when any measured pressure difference is out of the set range, so to avoid leakage of material products and pollution of the environment. Fluid Air's state-of-the-art fluid bed systems can combine up to 3 processes in a single machine: drying, granulating, and Worcester coating. The systems run on easy-to-use batch architect control software, allowing users with little to no training to operate complex pharmaceutical processing equipment. Fluid Air's line of fully customizable fluid bed systems are available in a range of sizes, from small R&D units to full production models. This unit features a tilting bowl which slides out for effortless product loading and unloading. The systems also feature a tapered expansion chamber for faster granulation, as well as interchangeable bowls to meet all processing requirements. Equipped with Spring System Company nozzles for superior granulation and coating, the systems are designed to improve product quality as well as batch uniformity. Fundamental operating parameters are also maintained on larger size systems, making it easy to scale up to pilot or production models. Entonces, este mezclador de lecho fluidizado, como les comentaba y se vio en los videos, puede llevarse a cabo aquí tanto el proceso de mezclado como granulación y luego secado, todas las etapas que nos llevan a la granulación, porque lleva la granulación húmeda. Después se pasaría a una criba para ver el tamaño que deseamos de partícula y después pasaría a la compresión en la tableteadora.
Bueno, de manera general son los diferentes tipos de mezcladores que tenemos, de carcasa fija y de carcasa móvil. Les escribí en el canal, en Teams, en el canal de su equipo, que tiene el nombre de su fármaco, la operación unitaria que van a trabajar para la última parte del proyecto. En algunos, a ver, déjenme checar. Algunos equipos no me pusieron el diagrama de bloques, que era la parte más importante de la segunda entrega del proyecto. El diagrama de bloques lo estuvimos manejando mucho cuando vimos balance de masa y de energía, donde dibujábamos un rectángulo con la operación unido con flechas a la siguiente operación. Entonces era una serie de operaciones en forma ordenada para llegar al producto final. Ese es el diagrama de bloques y en cada rectángulo o en cada bloque había que poner la operación que se lleva a cabo. Por ejemplo, pesado, mezclado, molienda, etcétera. Cada una de las etapas. Entonces es muy importante, los que no lo pusieron tiene que estar ya para la última entrega del proyecto. Algunos, por ejemplo, me pusieron la descripción del proceso, pero no pusieron el diagrama de bloques. Bueno, si ya tienen la descripción, ustedes hagan el diagrama de bloques. De esas operaciones que se llevan a cabo en su proceso, se van a enfocar solo en una. Por ejemplo, que va a enfocarse en secado, bueno, pues tienen que ver cuál es, bueno, tienen que escribir en su documento en qué consiste esta operación unitaria, cuál es su objetivo, características, clasificación, etcétera, etcétera. Y dependiendo del proceso que ustedes están llevando a cabo, también van a investigar los diferentes tipos, por ejemplo, de secadores en este caso, y tienen que ver de esa revisión que hicieron en la bibliografía, cuál de esos equipos de secado sería más conveniente para su fármaco. Por ejemplo, el equipo que está trabajando en los sartán fue el que le tocó secado. Bueno, dependiendo de las propiedades de su fármaco, ¿cuál sería el mejor equipo o cuál recomendarían ustedes para el secado? En esta última etapa del proyecto, bueno, tienen que entregarlo escrito y también van a exponerlo en un seminario. Las fechas de los seminarios se las di desde el principio, están en el programa. Y este está en el Teams, en el canal general, en el menú superior, donde vienen archivos. Ahí viene la programación del curso con las fechas en que van a presentar sus seminarios. A ver, déjenme checarlo. Bueno, vienen ahí las fechas de inicio. Los seminarios comienzan el 29 de noviembre y los terminamos el 22 de diciembre. Aquí les puse una entrega de proyecto final que está para el 17 de noviembre, dentro de 8 días. Esa sería lo ideal, que me lo entregaran antes de su exposición. Pero igual pueden entregar su proyecto
el día que les toque presentar su seminario. Pero les decía, lo más conveniente pues es que me lo muestren antes para que no haya ningún problema después a la hora de presentar el seminario. Nada más me falta decirles quiénes son el equipo 1, el equipo 2, etcétera, para ver la fecha en que les corresponde presentar su proyecto. Bueno, entonces esta última parte, el proyecto va a constar de la entrega del trabajo escrito y de su seminario. En el seminario pues tienen que participar todos los integrantes del equipo. Bueno, ya cuando vayan a hacer los seminarios les explico. Cada uno de los equipos va a preparar 5 preguntas sobre su exposición, pero son, bueno, todavía no estoy segura si 3 o 5, sobre su exposición. Las preguntas deben ser sobre lo más relevante de su exposición. Tampoco van a ser así muy específicas, que les van a hacer a sus compañeros. Pero bueno, ya cuando vayan a hacer los seminarios les explico cómo va a estar esta mecánica. Con respecto a esta parte de agitación y de mezclado, que también es para la segunda evaluación, hay un formulario que van a llenar. Este formulario lo voy a subir a Teams y nada más va a estar para, por ejemplo, si lo subo hoy, lo tienen que contestar hoy porque mañana se cierra, ¿sí? Entonces, lo voy a poner para que lo contesten en Teams. Para esto, pues necesitan darle una revisada al documento, a los documentos escritos que les mandé. Estos temas se van a complementar con las exposiciones de sus compañeros. El último tema del curso es acerca de las operaciones de transferencia de masa. Y primero vamos a estar hablando del tema de ciclometría y después hablaremos del secado. Y esos serían los temas que vamos a ver para la última etapa o la última parte del curso, que serían las operaciones de transferencia de masa. Voy a compartirles otra pantalla. Vamos a hablar entonces en esta última unidad de transferencia de masas sobre ciclometría y secado. La ciclometría se define como la medición del contenido de humedad del aire. El aire que hay en la atmósfera, como ya lo sabemos, está compuesto de varios elementos, pero ninguno es agua, es decir, es aire seco. Lo que tenemos en la atmósfera es una mezcla de aire seco más agua, pero el agua no forma parte de la composición del aire. Entonces,
esta parte se trata de la medición del contenido de humedad que hay en el aire y que va a ser útil, por ejemplo, para el acondicionamiento de aire en una habitación o en una industria, en un proceso donde debemos controlar precisamente la humedad del ambiente y también para el confort humano. Bueno, la psicometría es la ciencia que involucra, las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano. También voy a subirles un documento sobre este tema para complementar lo que vamos a estar viendo. No lo he subido, pero en un momento lo subo, igual que una serie de gráficas. Una de esas gráficas se llama carta psicométrica. Y les voy a subir algunas cartas psicométricas. Es importante que las impriman porque de esa carta vamos a sacar varios datos y va a ser muy difícil hacerlo desde una pantalla y más aún si es en el celular. Entonces les recomiendo que en lo posible impriman esas cartas psicométricas. Bueno, este estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo se puede llevar a cabo a través del uso de tablas o de la carta psicométrica, que es la que les menciono. La carta, antes de ver la carta psicométrica, vamos a comentar. Como ya les había dicho, o lo habíamos comentado, el aire está compuesto de varios elementos, como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno, los gases nobles, pero no tiene agua. Es una mezcla inodora, insabora e incolora. Así se supone que es el aire, ¿verdad? Pero ya sabemos que el aire aquí en la Ciudad de México también es una mezcla de una serie de contaminantes. El aire es un gas altamente sobrecalentado. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre gas y vapor? ¿Cuál será la diferencia entre gas y vapor? Podría ser que el gas, se podría decir que es como su estado de agregación natural y el vapor es cuando pasa de la fase líquida a vapor. Exactamente, así es. El gas, ya su estado de agregación es gaseoso exactamente, y es un gas altamente sobrecalentado. Un vapor, si nosotros disminuimos la temperatura, llega a condensarse, es decir, pasar al estado líquido. Imagínense si el aire se condensara, pues nos ahogamos. Ajá, entonces sí, muchas gracias. El aire es un gas que está altamente sobrecalentado. Este aire que envuelve a la Tierra, pues ya sabemos, se conoce como atmósfera y se extiende a una altura de aproximadamente 645 kilómetros y se divide en varias capas. Perdón, aquí se me fue una S, esta no va. La capa más cercana a la Tierra se llama troposfera y va desde el nivel del mar hasta los 15 kilómetros. La capa que se extiende de los 15 hasta los 50 kilómetros se llama estratosfera. Y la capa de los 50 kilómetros hasta los 95 se llama mesósfera. Y ya de los 95 a los 400 kilómetros se llama ionosfera. Esto nada más es de cultura general para acordarnos. Y puesto que nosotros podemos movernos tan libremente en el aire, en la atmósfera,
podremos suponer que el aire no tiene peso, o por lo menos tiene tan poco peso que es despreciable, pues porque nacimos en este, digamos que, mar de aire, estamos aquí inundados de este aire y por eso ya no sentimos el peso, pero en realidad el aire sí es pesado. El aire sí tiene peso y es sorprendentemente pesado. Su densidad o peso por metro cúbico varía siendo mayor a nivel del mar, donde es comprimido por todo el aire que hay encima, que por ejemplo en la cima de una montaña, donde tenemos que su densidad disminuye. Bueno, pues porque hay menos cantidad de aire sobre este. Todo este peso de aire ejerce una presión de 101.000 o 101.325 kilopascales al nivel del mar, que es la presión atmosférica que hemos estado manejando, por ejemplo, para los ejercicios. Pero esta presión disminuye más y más mientras más alto nos encontremos con respecto al nivel del mar. Entonces, el aire sí es pesado, pero nosotros no lo notamos porque hemos vivido aquí desde que nacimos, pero si nos vamos, por ejemplo, a la luna, entonces ahí sí ya es diferente. Entonces, el aire es una mezcla de vapor de agua y aire. El agua, dependiendo de la presión y la temperatura, pues va a estar en un estado de agregación diferente, por ejemplo, sólido, líquido o gas. En esta región de presión y temperatura, pues estamos en el estado sólido. Conforme se va incrementando la temperatura, pasamos al estado líquido y después llegamos al estado gaseoso. Si lo que vamos incrementando es la presión, por ejemplo, aquí tendríamos primero estado gaseoso, se va incrementando la presión, llegamos al estado líquido y después al estado sólido para una temperatura constante. Para estos cálculos se requiere conocer la concentración del vapor de agua en el aire en diversas condiciones de presión y temperatura. Las propiedades termodinámicas de estas mezclas y los cambios que se verifican cuando la mezcla se pone en contacto con agua o con sólidos húmedos para secarla. Las propiedades entonces termodinámicas de esta mezcla de agua a vapor son importantes cuando vamos a llevar, por ejemplo, el proceso de secado o simplemente para el acondicionamiento del aire en casa, en la oficina, en la escuela o en un proceso industrial, un proceso farmacéutico. Esta imagen es el de la carta psicométrica. Entonces, es necesario para estos cálculos conocer qué cantidad de vapor de agua existe en ese aire en el que vamos a estar inmersos o el que se va a ocupar para un cierto proceso. La humidificación implica la transferencia de agua de una fase líquida a una mezcla gaseosa de aire y vapor de agua. Y el proceso contrario, que es la deshumidificación, implica una transferencia inversa. Esto es, el vapor de agua se transfiere del estado gaseoso al estado líquido y entonces se elimina de esa mezcla de aire. Podemos tener entonces un proceso de humidificación y de deshumidificación. Además de que también podemos controlar, por ejemplo, la temperatura de esa mezcla de agua-vapor.
Bueno, esta es la composición del aire de acuerdo a la ley de Dalton. Recuerden que es la suma de las presiones parciales. Para el caso práctico, vamos a considerar de aquí en adelante que esta mezcla de gases es aire seco sin vapor de agua como un solo compuesto que sigue las leyes de los gases. O sea, ya sabemos que el aire tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y gases raros. Pero para efectos de nuestro análisis vamos a considerar como si todos estos componentes fueran uno solo que siguen las leyes de los gases. Propiedades de vapor de agua, que sería la humedad que tiene el aire. Este término se utiliza para describir la presencia de vapor de agua en el aire, ya sea en el exterior, a la intemperie, o bien dentro de un espacio. Entonces nos vamos a basar nuestros cálculos en la determinación de esta humedad. La humedad está en el aire, solamente en el sentido de que los dos, aire y vapor de agua, existen juntos en un espacio dado al mismo tiempo. Pero vuelvo a recalcar, son cosas, son componentes separados. Vamos a tener que en la atmósfera vamos a tener aire, que dijimos, lo vamos a considerar como si fuera un solo componente, que ya sé que depende de varios, o está compuesto de varios, y agua. Entonces vamos a considerar esos dos componentes, aire seco y agua. Así lo vamos a manejar. La presión de vapor es un concepto que vamos a estar manejando. ¿Se acuerdan que lo comentábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de la cavitación en las bombas? Que decíamos que la presión con la que llega el fluido al ojo del impulsor dentro de una bomba tenía que ser mayor a la presión de vapor, porque si no, las moléculas empiezan a escapar en forma de vapor. Entonces, esta presión de vapor es la que va a originar que las moléculas que se encuentran en estado líquido empiecen a pasar a el estado gaseoso. Y esa presión de vapor pues va a depender de la temperatura. Vamos a tener un equilibrio entre la presión de líquido y la presión de vapor. Aquí en esta imagen, este sería un manómetro con el que estamos midiendo precisamente esa presión de vapor que hay sobre este líquido. Y como les comenté, pues la presión de vapor se va incrementando con el incremento de la temperatura. Entre más alta sea la temperatura, pues la presión de vapor es mayor. Entonces estas moléculas que estaban en el estado líquido pasan a el estado gaseoso. La humedad entonces en el ambiente va a depender de la temperatura que haya. Y bueno, vamos a ver los diferentes conceptos de humedad como humedad relativa más adelante. Y dependiendo de la cantidad de humedad en el ambiente, podemos saber si va a haber precipitaciones o lluvias. Podemos entonces tener la humedad en el ambiente o podemos tener la humedad dentro de una casa o dentro de un espacio donde se lleve a cabo un proceso. Es importante entonces cuantificar esa cantidad de humedad. El vapor de agua es producido, pues obviamente por el agua a cualquier temperatura, aún por el hielo. O sea, en esta grafiquita
decíamos que la presión de vapor se va a ir incrementando con la temperatura, pero eso no quiere decir que no va a haber vapor sobre, por ejemplo, el agua en estado sólido, es decir, sobre el hielo. El agua no tiene que estar en ebullición, aunque sí lo está, pues el vapor de agua se produce con mucho mayor rapidez. Si ustedes dejan un vaso con agua y ponen una marquita hasta el nivel del agua, al paso de los días vamos a ver que va disminuyendo ese nivel de líquido porque está pasando del estado líquido al estado gaseoso aún sin encontrarse en ebullición. El agua, claro que es un proceso más lento que si nosotros incrementamos la temperatura. En las tablas de presión, en las tablas de agua saturada que vimos en la parte de balance de energía, vimos que teníamos, por ejemplo, una columna donde teníamos temperatura de saturación y después otra columna donde está precisamente la presión de vapor, que es la que les he venido comentando. Dependiendo de la temperatura, pues va a ser esa presión de vapor, que es cuando el líquido está pasando a estado gaseoso. Este vapor se conoce como saturado porque es todo el vapor de agua que se puede contener en ese espacio a esa temperatura. Entonces, ese vapor se conoce como vapor saturado. En las tablas de saturación, que hay que tenerlas a la mano también para esta última parte del curso, vuelvan a tener a la mano sus tablas de vapor saturado. Se llama así porque es todo el agua que puede contener ese espacio, a esa temperatura, en estado gaseoso. Por ejemplo, a 4 grados centígrados tenemos una presión de vapor saturado de 0.81 kilopascales o de 0.1179 psi. A 15 grados centígrados, pues se va a incrementar la presión de vapor. Esta va a ser de 1.7 kilopascales o de 0.2472 psi. Con esos datos, bueno, cuando comúnmente nos referimos a la presión atmosférica, que ya veíamos en una unidad anterior que es la barométrica, estamos incluyendo la presión del aire y la presión de vapor de agua que ésta contiene. Entonces, la presión atmosférica es la presión del aire seco más la presión de vapor de agua que tiene este aire. Entonces, la presión atmosférica es la presión del vapor de agua más la presión del aire seco. La presión atmosférica normal a nivel del mar dijimos que era de 101.325 kilopascales o de 760 milímetros de mercurio. Si la presión de vapor de agua en el aire a 15 grados centígrados es de 1.7 kilopascales, entonces, ¿cuál va a ser la presión del aire seco? La presión atmosférica es 101.325 kilopascales. Y nos dice que esta mezcla de aire tiene una presión de vapor de 1.7 kilopascales a una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, ¿cuál va a ser la presión del aire seco? Pues si comentamos que la presión atmosférica es la presión de vapor más la presión del aire seco, pues va a ser la diferencia, ¿verdad?
101.325 menos 1.7 me va a dar la presión que hay de aire seco en la atmósfera, porque esta es una mezcla. Serían 99.62, 101.325 menos 1.7, ya que de acuerdo a la ley de Dalton, la presión total es la suma de las presiones parciales de los componentes, la del aire seco y la del vapor de agua. Bueno, lo repito mucho y quiero que quede bien claro que en la atmósfera tenemos una mezcla de aire seco y agua. El agua no forma parte del aire. Y la presión atmosférica, entonces va a ser la suma de la presión que hay de vapor en la atmósfera más la presión de aire seco. Suponiendo que una mezcla de gas y vapor cumple con las leyes de los gases ideales, entonces la presión total es igual a la presión de vapor de agua más la presión de aire seco. Esa sería la presión total, la suma de las presiones parciales. Pues esta sería una presión parcial de vapor y una presión parcial del aire seco. La suma de las presiones parciales, que es la ley de Dalton. En estas condiciones, la fracción molar del vapor, ¿se acuerdan cuando veíamos en balance de masa la fracción masa, que la llamamos X? Para la fracción molar, en esta parte le vamos a llamar Y. Y esta fracción molar, si recuerdan la fracción masa, por ejemplo, la fracción masa de agua, pues será la masa de agua entre la masa total. Esta era nuestra fracción masa. Bueno, pues la fracción mol va a ser el número de moles de agua entre el número de moles totales. Y esa agua, pues es la que tenemos en forma de vapor. Número de moles de agua entre número de moles totales. De la ecuación de los gases ideales, ¿se acuerdan que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin? Si nosotros de aquí despejamos el número de moles, nos va a quedar que es presión por volumen entre la constante de los gases por la temperatura. Si para nuestras condiciones, pues es el mismo volumen, es la misma constante de los gases y la misma temperatura, si yo sustituyo esta expresión en esta, pues se cancela lo demás y solamente nos queda la relación con las presiones. Es decir, la fracción mol de agua va a ser igual al número de moles de agua entre el número de moles totales o bien a la presión de agua entre la presión total. Esto van a ser moles de agua entre moles totales. Bueno, para esta última unidad también les recomiendo que vayan haciendo un formulario. Y vamos a poner entonces esta ecuación para la fracción mol. Entonces, NB es el número de moles de agua en forma de vapor, NT es el número de moles totales. Entonces, PB va a ser la presión de vapor.
V es la presión de vapor y PG es la presión del gas. Bueno, aquí no la tengo, no viene en la ecuación, y P sería la presión total. Bueno, esta ecuación vamos a ponerla entonces en el formulario. Para expresar la concentración del vapor en el gas se emplean diversos términos que vamos a ir viendo a continuación. La humedad es la masa de vapor de agua que acompaña a una masa de gas o aire. Recuerden que es aire seco. Entonces, la humedad es la cantidad de vapor de agua que acompaña a esa masa de aire seco. Y la vamos a poder describir de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos considerarla como una humedad molar, que también se conoce como saturación molar. Y la vamos a denotar con la letra YM. Ahorita no le voy a poner la H, sino esa la vamos a manejar para la humedad absoluta. Bueno, para no confundir con la entalpía, le vamos a manejar con la letra Y. Es la relación entre el número de moles de vapor y de gas contenido en una determinada masa gaseosa. Entonces, YM, la humedad molar, va a ser igual a la presión de vapor entre la presión total menos la presión de vapor, que va a ser la presión que tenemos de aire seco. Acabamos de hacer un ejercicio donde encontramos la presión del aire restando la presión total, la presión atmosférica menos la presión de vapor. Bueno, entonces esta relación me va a dar kilomoles de agua entre kilomol de aire seco. Esta diferencia de PT menos PV, pues va a ser la presión que hay del gas. Este sería PV entre la presión del gas, que sería el aire seco. Entonces, podemos expresar esa cantidad de agua que acompaña a la masa de aire seco con la humedad molar, porque vamos a tener la cantidad que hay de agua en el aire seco en moles. Esta también la vamos a anotar, esta ecuacioncita, en el formulario. Esta presión de vapor podemos sustituirla como la presión parcial de vapor de agua y vamos a tener otro término que se llama humedad, le vamos a llamar humedad absoluta, que va a ser la presión parcial de vapor de agua entre la presión del gas, que ya dijimos que sería la presión total, menos esta presión parcial. Esta humedad absoluta la podemos tener en moles o bien la podemos pasar a masa multiplicando por los pesos moleculares. Entonces, la presión parcial de agua la multiplico por el peso molecular del agua y la presión del gas la multiplico por el peso molecular del gas, que en este caso es el aire. Vamos a manejar un peso molecular para el aire de 29 kilogramos por kilomol. Entonces teníamos kilomoles de A sobre kilomoles de B. Si multiplico por el peso molecular del agua, van a ser kilogramos de A por cada kilomol de A. Y divido entre el peso molecular del aire, que serían kilogramos de B, por cada kilomol de B. De tal forma que se cancelan los kilomoles y únicamente nos quedan
kilogramos de A entre kilogramos de B, que es el agua y es el aire seco. La diferencia entre la humedad absoluta y la humedad de saturación es que aquí en la humedad de saturación vamos a sustituir la presión de vapor a la temperatura que se tenga la mezcla aire-agua. Y la humedad absoluta pues va a ser a la presión parcial, es la presión parcial del vapor de agua entre la presión del gas. Ahorita con un ejercicio va a quedar más claro. Otro término con el que vamos a poder denotar esta cantidad de humedad en la atmósfera es el de humedad relativa. A este le vamos a llamar porcentaje de HR. Esta humedad relativa es igual a la presión parcial de agua que hay en la atmósfera entre la presión de vapor a la temperatura que se tiene en la atmósfera por 100. Y el otro término para representar esta cantidad de humedad es el de humedad porcentual. Nada más le vamos a llamar porcentaje de H, que va a ser la relación que hay entre la humedad absoluta y la humedad de saturación. La presión de vapor es la presión máxima que podemos tener de las moléculas de vapor de agua en la atmósfera a la temperatura de trabajo y se saca con las tablas que vimos hace un momento, las tablas de vapor saturado. Y la presión parcial de agua, pues es la presión que tiene las moléculas de agua en esa mezcla de aire. Seco, agua. Ahorita con un ejercicio va a quedar más claro. Entonces, copien por favor estas ecuacioncitas. La de humedad de saturación ya la teníamos. Aquí esta, que es la humedad absoluta en masa, y esta es la humedad absoluta molar, la humedad relativa y la humedad porcentual. Miren, por ejemplo, en este ejercicio, la presión de vapor de acetona a 20 grados, bueno, déjenme decirles que les he estado hablando únicamente de la mezcla de aire seco, vapor de agua, pero puede aplicarse para otro tipo de mezclas. Por ejemplo, esta, la de presión de vapor de acetona a 20 grados centígrados. Aquí también hay tablas para sacar la presión de vapor de diferentes componentes. Para la acetona a 20 grados centígrados es de 184 milímetros de mercurio. Dice, calcule la humedad absoluta en moles y en masa, o sea, la Y, para una mezcla constituida por nitrógeno y acetona a 750 milímetros de mercurio cuando se alcanza la saturación. Entonces, quiere decir que la presión de vapor de la acetona es 184 milímetros de mercurio a 20 grados centígrados. Esta es la presión de vapor. Y la presión total de mi sistema son los 750 milímetros de mercurio. Aquí el componente A, que sería el soluto, que es la acetona, y el componente B, que sería el solvente, es el nitrógeno. En nuestra mezcla agua-aire seco, A va a ser el agua y B, que sería el solvente, es el aire seco. El peso molecular de la acetona es 58 gramos por gramo mol y el peso molecular del nitrógeno
es de 28 gramos mol. Entonces, para calcular la humedad absoluta en moles, YM va a ser igual a la presión parcial de A entre la presión total menos la presión parcial de A. En este caso, tenemos que esa presión que tenemos de acetona es 184 milímetros de mercurio. La dividimos entre 750 menos 184 y vamos a obtener la humedad absoluta en moles. Para pasarla a masa, pues solo tengo que multiplicar por los pesos moleculares. Este valor de 0.327 es esta relación. La multiplico por el peso molecular de la acetona y la divido entre el peso molecular del nitrógeno para que se cancelen los moles y únicamente nos queden gramos de acetona por gramos de nitrógeno. Y esta va a ser la humedad absoluta en masa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase por el día de hoy. Les voy a subir entonces unos documentos al Teams, al canal de la última unidad de transferencia de masa en la parte de archivos. Voy a poner el material que vamos a emplear para esta última parte. Es importante que impriman la carta psicométrica. Y que vayan haciendo su formulario. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? No. Creo que no, profesor. Bueno, muy bien. Bueno, vamos empezando apenas. Esta última parte es muy bonita. Bueno, digo que todas las unidades son muy bonitas de transferencia de masa. Bueno, a los que nos gusta hacer ejercicios, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces les deseo que tengan una excelente semana. Ay, ¿qué día es el próximo lunes?